Vamos a hablar un poco del lenguaje médico. Viste que el periodismo de ciencia en el último tiempo se volvió y viró hacia el periodismo de salud. Viste que antes eran como compartimentos estancos y más bien cerraditos, ahora está todo bastante entremezclado. El asunto es que salió una investigación hace un tiempo, están saliendo un conjunto de investigaciones que para mí son bastante saludables porque empiezan a cuestionar cómo es la comunicación de los médicos y de las médicas, los profesionales de la salud, respecto de los pacientes. Y lo que empiezan a identificar, que no hace falta una investigación para darse cuenta, cada uno y cada quien en su experiencia personal seguramente tengan alguna justificación, es que existe una falta grave de formación en los médicos, en las médicas, con respecto a dirigirse hacia los pacientes. Alguna gente pide mayor empatía para sintetizar el término. Y Platón, que dijo casi todas las frases que estamos usando en la actualidad, se ve que las dijo Platón en algún momento, dice algo muy lindo, que es: la palabra puede ser sanadora, pero también enfermiza. Y así iniciamos la columna de hoy. Nosotros que estudiamos comunicación sabemos que el lenguaje no es neutro, es decir, la forma en que nosotros nos dirigimos y en que los profesionales de la salud se dirigen hacia los diferentes pacientes ya va marcando la cancha y va marcando los límites de cómo será esa relación terapéutica. Hay algo que es claro, no es que el médico te habla bien y te sana, ojalá fuera así, pero sí te predispone de una manera distinta, sí te genera un bienestar distinto. Viste que antes se decía, cuando el médico pasaba por la puerta o entraba a casa, uno ya se sentía mejor, ya se empezaba a sentir mejor. Bueno, eso tiene que ver, no está totalmente comprobado, pero tiene que ver con una predisposición natural que hace que la gente más feliz en general se enferma menos. No hay mucha evidencia sobre eso, pero sí tiene mucho que ver con las cuestiones neuronales, con las cuestiones psíquicas y demás, que predisponen mejor al cuerpo, porque lejos de lo que se pensaba antes, cerebro y cuerpo tienen que ver con lo mismo, no es que son dos entidades separadas. Entonces hay un tema y hay un montón de ejemplos que ustedes van a ver, ¿no? Ustedes saben que los médicos, cada vez que nosotros los visitamos, escriben en la historia clínica de cada uno de los pacientes. Y está muy presente, y los propios médicos dicen en estas investigaciones, es que está esta formulación que dicen: el paciente niega dolor torácico, o niega dolor de pierna, o niega tal cosa, como presumiendo que el paciente le mienta al médico. Si vos estás diciendo que el paciente niega algo, es porque no le crees del todo. Una segunda cuestión también que es muy palpable, que sale, ¿no?, en muchas encuestas que se hacen, es: el paciente se queja de tal cosa, como si tuviera una connotación siempre negativa, como si no fuera indicativo de algo. Que vos te quejes de algo es porque te duele algo, y quizás no es ese dolor efectivo. Muchas veces te pasa, ¿viste? Me quejo de tal cosa, pero en realidad es otra, la que duele y donde está la afección. Pero también esta connotación negativa con respecto al paciente. Y también están los relatos más de tipo infantilizantes, ¿no? Qué bien que hiciste las cosas, te portaste bien, te portaste mal, como si el paciente fuera un niño, ¿no? Cuando te dicen, es la típica. Yo cuando era chico les contaba, fui mucho tiempo al nutricionista y te decía: te portaste bien, pues bajaste 2 kilos. No me porté bien, me caí de hambre. O empecé a hacer bien el régimen. Pero digo, esa cuestión de infantilizar, y esto tiene que ver con una cuestión mucho más estructural, que es la relación de poder que los médicos y las médicas, muchos médicos y muchas médicas, no vamos a establecer y no vamos a generalizar porque eso es lo que estamos criticando, establecen con los pacientes. Y esto se ve clarísimo, ¿dónde? En las recetas. Las recetas no se entienden. Directamente no se entienden. No se entiende. Si ustedes tienen un médico o una médica que escribe de manera clara, por favor, compártanlo porque no se entiende. Y lejos de tener que ver con cuestiones de que tiene fea letra o lo que sea, obviamente encubre una situación de poder. Fíjate que uno se va del médico, se va con la receta, se trata de acordar los medicamentos, el modo de tomarlo y demás. Dice, el farmacéutico no va a entender de ninguna manera esto. El farmacéutico lo ve y seguramente maneja el mismo código, entiende siempre el farmacéutico. Es muy raro que no entienda el farmacéutico la letra del médico. Ahí hay una cuestión de comunicación que hace verdaderamente al poder. Y en el medio, el que debería o la que debería conocer y entender bien cuál es la indicación es el paciente, que en definitiva no entiende. Es lo mismo que ocurre con el lenguaje judicial, que ya hemos hablado en determinadas situaciones, una jerga que te deja absolutamente afuera, y lo único que te
permite someterte a algo que resulte inentendible. El corporativismo, ¿no? Absolutamente. Pasa con los médicos, pasa con los científicos, pasa con el lenguaje judicial y los jueces. Hay una cuestión también, ¿no? Muchas veces hay indicaciones que son más sencillas de entender, pero hay otras que no. Muchas veces te dicen, tenés que ayunar durante tanto tiempo, ¿viste? Para hacerte un examen de sangre o lo que sea. Siempre está la duda de que uno vuelve a la casa y dice, che, ayunar tiene que ver con dejar de tomar, dejar de comer. Son prescripciones que, más allá de que suenen muy sencillas, o te dicen, toma este medicamento cada 8 horas, uno no sabe en definitiva si no lo toma cada 8 horas qué pasa. Digo, el médico debería darse un tiempito más para poder explicitar algunas cosas. Es cierto, y esto siempre es el gran paréntesis, ¿no? Los profesionales de la salud cobran mal, el sistema está hiperburocratizado, el sistema los empuja a esto, pero eso no quita que no ocurran ciertas cosas que tienen que ver con la relación terapéutica y hacen a la salud de los pacientes. Y también hay una cuestión, ¿no? Porque los médicos, ¿qué es lo que pasa? En las encuestas sale mucho también que se hizo una investigación, ¿no? Esta que estoy citando, que es en Inglaterra, dicen, bueno, nosotros no fuimos formados para comunicar. Nosotros aprendemos cuestiones básicas sobre nuestro campo disciplinar, pero no sabemos comunicar. Entonces necesitamos aprender a comunicar. Hay muchos que lo hacen de manera natural y lo hacen bien, tienen esa capacidad docente, pero hay muchos que no. Entonces ahí también hay una falla, ¿no? Si se quiere. Y lo que tranquiliza eso, porque cuando te explican adecuadamente y entendés, ya uno es absolutamente vulnerable cuando está frente al médico o a la médica. Siempre estás desnudo. Estás desnudo, absolutamente, no tenés forma de nada, querés saber y estás en manos tenés que confiar. Y si esa persona te explica adecuadamente, obviamente las soluciones no son fáciles, pero sí te tranquiliza y te da distintas posibilidades también de decisión, ¿no? Porque si no sabes nada, ¿cómo decidís? Sí, te da tranquilidad. Todos los obstáculos que se ven, digamos, en el lenguaje médico, también se ven para la ciencia. Por eso, una de las llaves quizá esté en el tema de la divulgación. Son las mismas críticas. No hay que infantilizar al público. El público no es estúpido. Son personas que entienden más allá de la formación. Y tampoco hay que funcionar de esta manera, ¿no? Con un lenguaje encriptado, acartonado. ¿Por qué? Porque hay que establecer relaciones de comunicación a través de los diferentes planos. Es cierto que uno no puede utilizar todos los términos porque cada espacio tiene su lenguaje, un código, todo lo que sea, pero sí se pueden establecer otras relaciones. A mí me ha pasado de ir al médico, el médico se sienta, bueno, ¿qué te pasa? Le contás y empieza a escribir la receta, ni siquiera te dice cuál es el diagnóstico. Entonces me parece que es fundamental, siempre que se habla de sistema de salud, estamos hablando en definitiva de personas que ejercen, digamos, su profesión. Es fundamental mejorar este tipo de cosas. Y me parece que quizás haya que empezar a ver cuáles son las currículas, ¿no? Que, digo, lo que pasaba durante la pandemia, siempre de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, digamos, con otro ejemplo, se quejaban de esto. Bueno, no hay terapistas, ¿no? Cuando se habla del sistema de salud es que los terapistas están enfermos, no tienen reemplazo, lo que sea. Y decía Arnaldo Dubin, con quien hablamos un montón de veces, bueno, hay que empezar por la formación de los médicos. Tenemos que traer a más gente que se quiera especializar en lo nuestro para poder tener más terapistas cuando esté la próxima pandemia. Con la comunicación pasa lo mismo. Tenemos que empezar a comenzar a problematizar cómo es que los profesionales de la salud hoy están comunicando, interviniendo a partir de su formación, ¿no? Cuando todavía estos profesionales de la salud no son profesionales de la salud. Y también creo que trabajar sobre el derecho del paciente, ¿no? Porque seguro. Me parece que también uno muchas veces como que se adecua a ese código por no querer incomodar, porque el médico sigue teniendo ese lugar de autoridad y te bancas cosas que son inadmisibles. Es decir, pero ¿por qué? Que a mí me parece, yo veo como una resistencia muy grande en la comunidad médica a cambiar eso. No me parece que seguramente hay pacientes que se ven amedrentados justamente por el saber, por el temor, porque cuando vas al médico muchas veces tenés temor, ¿no? Pero primero veo cierta comodidad, después veo
cierto mecanismo para mantener la distancia, ¿viste? Y no involucrarse, o sea, como si generara un poco de empatía en ese vínculo, no sé, les pudiera no sé, generar alguna clase de compromiso adicional, ¿viste? Sí. Vos sabés que justo me pasó hace poco de estar hablando de esto puntualmente por algo, tuve que ir a hacer una consulta por un tema completamente inesperado y me hablaban en chino básico, y de hecho la segunda vez que fui con una amiga por esta razón, porque dije, no sé si estoy preguntando lo suficiente o si es que no quieren contestarme o qué es lo que pasa, ¿no? Pero qué complejo que es, me parece un tema crucial el que traes. Me parece que ahí... No sé si las instituciones en sí, o sea, como... Si se hacen cargo... Lo problematizan, ¿no? Por lo pronto seguro que muchos pacientes lo estamos haciendo, pero desde el momento que estamos hablando, o desde el momento en que te buscas distintos recursos, como dices con un amigo, una amiga, decir... llevaste un delegado. Un testigo. Un testigo. No solo un testigo, sino yo quería ver si soy yo que pregunto poco justamente porque tengo terror de lo que me van a decir. Seguramente no preguntás poco. Entiendo. Claro, seguro que no preguntás poco. Seguro que no. O me están explicando además todo enrevesado, ¿viste? Como para que entienda lo menos posible. Y estuvo buena esa estrategia, pero... ¿Te funcionó? Me sirvió bastante, pero bueno, pero cuanto más preguntas es como que generas una molestia también, ¿no? Una incomodidad en el profesional que te está, o la profesional que te está atendiendo. Sí, falta de formación, falta de ganas, o esta cuestión, ¿no? Que es subyacente, que tiene que ver con una relación de poder. Muchas veces tienen las herramientas comunicacionales, pero no las quieren desplegar, digamos así. No, y a veces, ¿sabes qué? Me parece que es un tema que atraviesa muchas profesiones, que nadie quiere decir no sé. Seguro. Esta parte, esto no lo sé, o todavía no lo sé, o tenés que esperar a tal cosa, o necesitamos tal otra, ¿no? Pero... Me parece que es, claro... Hay un científico muy famoso en Argentina, del Star System, que dice, no lo sé, y si no lo sé es porque no existe.